Pero miren, si bien es cierto, los niños hoy no van a subir, no suben, pero los maestros sí van a subir porque tenemos algo para ellos y para ellas. Es un pequeño obsequio de parte de Gracia y Paz. Es pequeño, pero es con mucho amor. Entonces voy a pedir que los maestros y maestras suban a los salones, por favor. Los niños no, aquí se quedan, pero maestro y maestra de Gracia y Paz, sube por favor. Hay algo allá para ustedes. Y bueno, ahora sí que los demás aquí nos vamos a quedar. Niños también. Hoy no suben, hoy daremos descanso a los maestros y maestras por ser su día. Muy bien. No me van a creer, pero estamos terminando Romanos. Gracias. Wow. Yo no pensaba que iba a tardar tanto, pero con Apocalipsis fueron 2 años y 9 meses. Pero con Romanos fue un poquito más debido a todo lo que pasamos como iglesia. Ya saben. Y el tema de hoy es cómo tener un ministerio efectivo. Está en Romanos. Bueno, déjalo ahí, no lo cambie, deja esa diapositiva. ¿Cómo tener un ministerio efectivo? Ya saben que yo tengo el don de la sospecha, ¿no? No es bíblico, pero lo tengo. Yo sospecho que alguien está pensando, no, pastor, te equivocaste. O sea, hice para pastores. Yo no soy pastor, no, pero eres cristiano. Y te tengo una gran noticia. Según la Biblia, si eres cristiano, tienes ministerio. Se acabó. No hay de otra. No te escapas. No te escapas. Por lo tanto, todo cristiano sí tiene ministerio. Y de hecho, ya saben que una vez al año en Gracia y Paz hacemos nuestra campaña de crecimiento espiritual. Y una de las primeras que hicimos fue justamente ese, ¿no? ¿Por qué vives? ¿Cuál es tu propósito aquí? Y descubrimos tus ministerios. Ok. Por eso, prepárate porque no hay excusa para no hacer labor. Quizás tú no seas pastor, pero eres cristiano y sí tienes un llamado. Sí lo tienes. La Biblia lo dice. Cristo te ha levantado. Pero les voy a dar una noticia triste que leí en esta mañana. Ya sé, pastor, otra noticia, pero es la noticia, ¿no? No es aquí en México, pero hoy en la mañana, o sea, la noticia es fresca, muy fresca. Hoy en la mañana yo estaba leyendo el The New York Times y salió hoy, la edición de domingo, que es la principal de toda la semana. The New York Times es un tabique de ese tamaño de periódico. Y tiene una columna en ese periódico sobre cristianismo. Y hay un dato ahí que a mí me estremeció. Escuche eso. Según el dato que está ahí, ese es de hoy, en Estados Unidos el año pasado, el 48% de pastores piensan dejar su ministerio. Exactamente eso. A ver, pastor, ¿me repite por favor? Sí, casi la mayoría de los pastores en Estados Unidos ya se hartaron y piensan dejar su ministerio. El 48% de pastores de una nación que se supone es la mayoría evangélica y se supone que es la nación que más envía misioneros al mundo, una nación que se ha dado a conocer porque en su constitución habla del temor a Jehová, pues todo imperio un día cae. No hay imperio eterno, no hay. Ese dato es del año pasado. Pero ¿por qué salió la noticia hasta el día de hoy? Porque periódicos como el New York Times son periódicos serios e investigan la información. Y después de tanta investigación, a las fuentes, como dicen ellos, es cierto, el año pasado el 48% de pastores en Estados Unidos pensaron, y algunos siguen pensando, en dejar el ministerio. Yo no me explico ni juzgo. No es por ahí la cosa, ¿verdad? No es falta de fe, no, es algo más. Es algo más. Quizá no sucedió lo que esperaban. No sé, o sea, la noticia no va más allá que eso. Sí, entrevista a pastores de grandes iglesias, hay fotos de iglesias
de templos, más bien, corrijo, de templos enormes, muy bonitos, ya echados a perder. Ventanas rotas, la maleza creciendo en estacionamiento. Templos que, pues nosotros ya queremos tener uno así, pero están abandonados allá, abandonados. Los animales silvestres viven en esos lugares, en los templos. Parece el templo de Jerusalén, antes que Nehemías lo levantara las murallas otra vez. La noticia es de hoy, iglesia. Pero bueno, por eso, y no fue por esa noticia que vamos a ver. Eso ya estaba preparado desde hace una semana. ¿Cómo tener un ministerio efectivo? Ok, con eso en mente, hablemos de Pablo y su ministerio. Entramos en la postdata de la carta de Pablo a los romanos. Habiendo terminado la enseñanza doctrinal fuerte, como vimos en Romanos, Pablo cierra la carta con comentarios personales. Y el pasaje que estudiaremos hoy, iglesia, y personas que nos ven por internet, nos da una mirada muy personal al corazón del apóstol Pablo y los secretos de su ministerio tan efectivo, tan eficaz. Veremos el ministerio de Pablo y algunos principios que podemos tomar de ahí, y así saber cómo podemos tener un ministerio espectacular, espectacular. Las palabras claves en Romanos capítulo 15 son ministro y servicio. Estas son las dos palabras de todo Romanos 15, ministro y servicio. Pablo está hablando de su ministerio y de su labor, su servicio al Señor. Ok, dividí el sermón en dos partes. Número 1, un resumen del ministerio de Pablo. Miren qué hermoso es esto. Vamos a entrar directo al corazón de Pablo. Un resumen del ministerio de Pablo. ¿Ustedes creen que no hubo ocasiones en que Pablo también dijo, se acabó? Sí, claro que pensó, muchas veces. Pero siempre había algo que le decía, levántate y sigue caminando. Todavía no es hora de descansar. Un resumen del ministerio de Pablo. El ministerio de Pablo puede ser dividido en dos partes. Ministerios a los cristianos y su ministerio a los no cristianos. Esas fueron sus dos metas en la vida. La pregunta es, ¿cómo fue su ministerio a los no cristianos? Bueno, Romanos capítulo 15, y aquí empezamos esa historia. Romanos capítulo 15, versículos 15 y 16. Aquí vemos a Pablo ministrando a los no cristianos. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que otra vez los gentiles les sea una ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Bueno, el primer propósito de Pablo era proclamar las buenas nuevas, es decir, miren lo que Dios hizo en mí. Pablo era muy conocido, Saulo de Tarso era muy conocido, era muy feroz, muy valiente, era un fariseo de fariseos, como decía él, era de la tribu de Benjamín, era del linaje romano. O sea, Pablo tenía todo en él. Era muy conocido, para bien o para mal. El primer propósito de Pablo fue proclamar las buenas nuevas. Y esa tiene que ser la meta número 1 de cada cristiano. Hablar de Jesucristo. ¿Se me están escuchando, verdad? Ese es tu ministerio. Para empezar, ese es tu ministerio. Aunque no tengas un llamado específicamente pastoral, pero ese es tu ministerio. Hablar de Cristo. Hablar a aquellos que no están aquí para que un día estén aquí. Que la luz resplandezca para ellos también. Así tiene que ser. La pregunta es, escuche eso. La pregunta es, si el objeto de todo eso es que las personas se conviertan y vayan al cielo. Ok. ¿Por qué Dios nos deja aquí en la tierra después de la conversión? Si el objeto, si la función última, si el objetivo es que vayamos al cielo, ¿por qué Cristo no nos lleva al cielo de inmediato? Después que lo aceptamos como Señor y Salvador, ¿por qué nos deja aquí para que tú y yo
prediquemos a palavra a aqueles que todavia não conhecem a Jesucristo. É por isso. A pergunta é: que estás fazendo que não estás fazendo? Senhor, se a morada final é aí, já sou cristiano, llévame. Deus te disse: não, tu família todavia não está aqui, tus amigos tampouco, tus vecinos nem se diga. ¿Dónde estão eles? Essa é nossa função, esse é nosso ministério. Essa é nossa função no corpo do Senhor. Nos deixa aqui para que hablemos a outros de Jesucristo. Deus dijo que el evangelio tenía que ser llevado primeramente a los judíos. Ay, pastor, pero no estoy de acuerdo con eso. No, pues no hay problema que estés de acuerdo o no. Dice la palabra, primero a ellos, porque de ellos recibimos esto. Primero fueron a ellos. ¿A quién entregó el Señor el decálogo? ¿No fue a Moisés? Y ahí empieza la historia. El Señor colocó de esa manera, el evangelio tenía que ser predicado primero a los judíos. ¿Lo rechazaron o no? En mi caso, después de 10 años, sí. Pero fueron 10 años. Cabeça, así mira. Va de nuevo. Cabeça durísima. Corazón, ni se diga. Y mira donde estoy. Feliz y contento con mi Mesías, con mi Señor Jesucristo. Sí se puede. Sí se puede. Pero primero es a ellos. Mateo 10 dice así. Mateo capítulo 10, versículo 5 y versículo 6. Regresemos un poco a Mateo. A esos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis. Escuche eso. Aléjense de los gentiles. Y en ciudades samaritanas no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Son palabras de Jesucristo. Prediquen primero a los judíos. Se aceptan, bien. Se no aceptan, bien. Pero el mensaje tiene que ir primero a ellos. Romanos 1 dice así, Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Escuche eso. Al judío, ¿qué dice ahí? Primeramente. Y también al griego, significa a los demás. A los demás. En el día en que algún judío se acerque a ti y te eche bronca diciendo: tú robaste mi Dios, la respuesta tuya tiene que ser: no, tú lo rechazaste y yo lo acepté. Y primeramente a ellos, para que no tengas problemas con ningún judío. Cuando Jesús está por regresar al cielo, les da a los suyos la siguiente instrucción, la gran comisión. Hechos 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ahí va la secuencia lógica. Y me seréis testigo. ¿Qué es un testigo? Es alguien que comenta lo que sabe, lo que ha visto. ¿Qué es un testigo? Y me seréis testigo, primero ¿dónde? En Jerusalén. Mira la secuencia lógica, de aquí para allá. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de qué? De la tierra. Pero primero es tu casa. Primero es tu casa, donde tú estás. Cuando Cristo habló eso, ¿dónde estaban ellos? En Jerusalén. Primero aquí, después Judea, lo que está a su alrededor. Después Samaria, un poco más allá. Y después que termine esos 3 procesos, lánzate a que se te cruce enfrente. Hasta lo último de la tierra. Estaban en Jerusalén cuando Jesús les dijo eso. Él les dijo que comenzaran exactamente donde estaban, o sea, en su propio hogar. Primero es ahí. Las primeras personas a las que iglesia les tienes que hablar acerca del Señor son las personas que están en tu casa, tu familia, la familia nuclear, la familia extendida y los demás. Pastor, es que yo he soñado muchas veces que estoy predicando en el Estadio Azteca. Perfecto, hijo, te felicito. ¿Tu familia dónde está? Ah, no, es que no son cristianos. ¿Cómo quieres estar allá si no cumples aquí? Lo primero es aquí. Lo primero es tu familia. Pastores que no aceptaron. Ah, pero predicaste, oraste por ellos, ya cumpliste.
A palavra não volta vazia, a palavra sempre cumpre o propósito para o qual foi emitida, disse a própria palavra. Tu predica, não há nenhum problema. Hechos 18 marca um ponto de cambio em Pablo. Pablo começou predicando o evangelho a los judíos e depois cambiou. Pero hubo uma razão para isso. Hechos 18, versículo 5 e versículo 6. E quando Silas e Timoteo vieram de Macedônia, que está um pouco arribita de Grécia, Pablo estava entregado por inteiro a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo, a los judíos primero. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos. Pablo é tremendo, ¿no? Vuestra sangre sea sobre vuestra própria cabeça. Ah, ¿não querem salvação? Perfeito. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Pablo dizia, yo cumpli. Yo prediquei a los judíos. ¿Não querem? Perfeito. Agora a segunda etapa, a los não judíos. Esse foi o ponto de cambio no ministério de Pablo. Ele dijo, já cumpli com os judíos, agora iré por los gentiles, iré tras ellos. Se ves o ministério de Pablo, há características muito marcadas aí. E aqui estão elas. Primeiro, o mensaje de Pablo. Romanos 15, versículo 16, uma vez mais. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. El mensaje de Pablo sempre foi el evangelio de Jesucristo. Não foi o que Pablo hacía, não foi seu currículum vitae, não. Pablo sempre predicou a palavra. Esse foi o mensagem. Depois tem o motivo. Havia algo em Pablo, o motivo de por que lo hacía. Romanos 15, versículo 17. Tengo pues de que gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Ok. Pablo diz que su motivo principal para ministrar era glorificar a Cristo em sua vida. Sempre tem que ser, cada vez que prediques a palavra, não tens tu que aparecer, que Cristo aparezca em ti. O mensaje é Jesucristo, a figura é Cristo. Porque desgraciadamente, mira, querem uma história, sim ou não? Poquitos, pero aí les va a história para todos. Uma vez cheguei a um congresso e me invitaram a predicar, e fui ao congresso, e aprendi a lição, porque llego, e desde o aeroporto hasta o hotel, haviam espetaculares, com minha foto e meu nome, e a fecha. Outra pessoa diria, uau, que padre, não? Eu pedi, chegando ao hotel, o hermano que me levou, hermano, ¿tem algum folder ou flyer, propaganda do congresso? Sim, hermano, aqui lo tenho. Dame a propaganda. Então, vi a propaganda. Em nenhum lugar de la propaganda de um congresso cristiano evangélico se mencionava a Jesucristo. Em nenhum lugar. Sempre era meu nome e minha foto. Agradeço. Não sou tão fotogênico assim, pero agradeço, não? E sim, claro, já estava todo agendado, prediquei. E no dia em que me levaram ao aeroporto de regresso, o organizador me levou. E disse, hermano, foi um êxito, não? Mira quanta gente na Plaza de Toros, e se llenou todo, sim. E ele disse, ¿sabe qué, hermano? ¿Me hace un favor? Claro, hermano. Le dijo, van a hacer otro evento de ese, ¿verdad? Sí. El otro año, hermano, y usted está invitado otra vez. Le dije, sí, es el favor, no me invites. No vengo. Frenó el carro, dijo, a ver, ¿pasó algo, hermano? Yo, sí, hijo, pasó algo. ¿Cómo es posible que me pongan más alto que Jesucristo? ¿Cómo se te ocurre? ¿Estás loco? As pessoas chegaram ao congresso para ver a um estrangeiro que predica a palavra com um acento diferente. Isso é o que querias? A palavra entrou, graças a Deus, pero como se te ocurre colocar-me por encima de Jesucristo?
nunca más me invites, no vengo. Se quedó frío. Hermano Ángelo, es que la intención ahora es esa. No, sí, sigue tu camino, vamos. Después me tranquilicé, pero entiendan eso. Nadie, absolutamente nadie, siquiera se puede equiparar, comparar con Jesucristo. Nadie. Sea aquí, sea en Brasil, sea en China, sea donde sea. ¿Cómo se le ocurre la idea de que la estrella es el predicador y no aquel que está en el mensaje? Y sí, para que se pregunte, hermanos, ¿qué pasó? Nunca más me invitó. Me invitó a otros y seguía con la misma tendencia, el nombre del predicador enorme. Y bueno, y a partir de esa mala experiencia aprendí, para que yo no me enoje tanto ya, ¿verdad? Bueno, yo te invito a un congreso, ¿ok? ¿Me puedes enviar la propaganda del congreso? Sí, hermano, aprendí. Eso tiene muchos años, claro. Y una vez alguien me dijo, no, hermano, no se preocupe, tu nombre sí está en los postes, quítalo. Hermano, pero no ponga mi nombre ahí. Y si lo vas a poner, por favor, ponga de ese tamaño, pero en un rinconcito así, mira. Yo siempre he dicho, hijo, hija, quien tiene que aparecer es Jesucristo, no el predicador. Eso no importa quien predique, estamos de acuerdo, ¿verdad? No es falsa humildad, es conciencia. Cristo parado aquí delante de ti, es por Jesucristo, por gracia y misericordia, no por otra situación. Hay muchos pastores mucho mejores que yo, hay muchos predicadores mucho mejores que yo. ¿Y por qué estoy haciendo lo que hago? Por la gloria de Dios y por misericordia nada más. El motivo de Pablo era glorificar a Jesucristo. El mensaje, el motivo, por supuesto que en su ministerio sucedieron muchos milagros. Romanos 15, versículo 19. La primera parte dice así: con potencia de señales y prodigios, escuche la clave, en el poder de ¿quién? Va de nuevo, ¿en el poder de quién? No era por Pablo, no era por él, en el poder del Espíritu de Dios. Los milagros a través de Pablo fueron hechos, por supuesto, por el Espíritu Santo de Dios, por Cristo en Pablo. Área de ministerio, ¿qué fue lo que abarcó Pablo en su ministerio hace 2000 años? Romanos, otra vez 15, otra vez versículo 19. La segunda parte dice así: de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Lírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Para que tengan una idea, Lírico hoy es Albania. Pastor, ¿dónde está Albania? Ok, piensa en Italia. Piensa una bota, ¿no? Albania está en el talón del otro lado del mar. Ahí es Albania. Hoy es Albania. La capital es Tirana. Está justamente en el encuentro del mar Adriático, detrás de Italia, con el mar Jónico, el Mediterráneo. Esa fue el área de actuación de Pablo. Pablo abarcó Mediterráneo, desde Jerusalén hasta Turquía, desde Grecia hasta Albania. Un solo hombre. Es impresionante. No tenía carro, no había WhatsApp. No había redes sociales, era caminando. O se podía pagar algo, pues un burro, ¿no? Ahí caminando con un burro, no sé dónde, pero abarcó toda esa área. Ese fue su ministerio de Pablo, el área del ministerio. Y por supuesto, el método: mensaje, motivo, milagros, área ministerial y el método de Pablo. Romanos 15, versículo 20. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Pablo fue un misionero. Su método era iniciar nuevas iglesias. Fue un plantador de iglesias y fue muy estratégico en su método. ¿Sabe cómo hacía él? Empezaba por la capital del país y de ahí abría iglesias donde alcanzaba. Pero primero era la ciudad principal de la región. Ahí llegaba él. Eso es lo que la primera parte del sermón resume, ¿no?
del ministerio de Pablo. Ahora vamos a bajar eso a nosotros, ¿ok? Tú y yo. La pregunta es, ¿cómo puedo tener un ministerio efectivo? O sea, a nivel personal, ¿cómo lo puedo hacer? Como Pablo lo hizo. Ahora sí, abrocha cinturones porque ya no hay excusa, ¿eh? Ya no hay. Romanos 15, 14. Una vez alguien me dijo, pastor, es que yo no sé. Y le dije, hijo, nadie nace sabiendo. El camino se aprende. No hay excusa. Romanos capítulo 15, versículo 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Muy castellano, ¿no? Pero cada palabra que es amonestar, es reprender, avisar, prevenir, educar, enseñar. Eso es amonestar. Si eres un cristiano o una cristiana, como se quieres, significa que eres un ministro y una ministra del Evangelio. Pastor, yo no sé ni una palabra en hebreo, no hace falta. No sé griego tampoco. Ayuda, claro que ayuda, por supuesto, pero la predicación más explosiva es una vida cambiada por Jesucristo. Es cuando tu familia te dice, has cambiado, ya no es el mismo, la misma. Ese es el Evangelio de transformación. Esa es tu misión, ese es tu ministerio. Y si te dicen que no te aceptan, adelante, está bien, no hay problema. Algún día lo van a hacer. Si eres cristiano, eres un ministro. Quizá no seas un pastor, pero eres un ministro. ¿Por qué te digo eso? Porque Pablo dice ahí, miren, todos ustedes están llenos de bondad. ¿Significa que eres perfecto? No, aquí no hay nadie perfecto, solo Cristo. No, pero escuchen, estás lleno de todas las buenas cosas que Dios desea para ayudar a otros. Tienes todo el material, la capacidad y las herramientas de Cristo para cambiar vidas y ni cuenta te había dado. ¿O tú crees que Dios te salvó nada más para que llegues tú al cielo? No, no. ¿O crees que Dios sea tan egoísta que dijo, no, solo tú? Tu familia no, tus amigos no, tus vecinos no. No. Son todos. Tú predicas la palabra, se aceptan, ok, si no aceptan, ora por ellos. Pero la palabra tiene que ser predicada. Dice aquí que estás lleno de todo lo necesario para glorificar a Cristo en la vida de otras personas. Es lo que dice ese pasaje. Llenos de todo conocimiento, significa que estás estudiando la palabra, estás creciendo. Estás creciendo. Todo lo que respira, alaba a quién. Escuche la lógica. Todo lo que respira, alaba a Jehová. Si respira, es porque está vivo. Si está vivo, es que crece. Y si crece, se transforma. Hay un cambio. Tú no eres el mismo de hace 2 años. Estás creciendo. Viendo la vida de Pablo, analizando la vida y ministerio de Pablo, descubrimos 6 principios. 6 principios de un ministerio efectivo y podemos aplicar eso a nuestras vidas. Son 6. El primero es este. Número 1. Un ministerio efectivo está basado en la gracia de Dios. Nada más. En la gracia de Dios. Romanos 15, versículo 15. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada. Significa que todo ministerio está basado en la gracia de Dios. El ministerio se recibe, no se consigue. Anoten eso. El ministerio se recibe, no se consigue. No se compra el ministerio. No es hereditario el ministerio. No elegí ser lo que soy, iglesia, pero Dios me escogió a mí para hacerlo. No escogí ser pastor. Una vez dije en un congreso, tengo dudas todavía si soy pastor o no, pero ahí voy aprendiendo a hacerlo. Si Dios usara
solamente personas perfectas, ¿qué obtendría? Nada. Porque Dios no llama perfectos. Dios llama personas perfectibles. Dios llama personas enseñables. Dios llama a personas que sí tienen defectos, pero que están dispuestos a cambiar. A isso Deus lhe llama. Nada es perfecto. Una de las cosas que debes recordar cuando estés sirviendo al Señor es, escuche eso, estoy haciendo esto no porque sea yo una excelente persona, no, estoy haciendo eso por la gracia de mi Dios nada más. Por favor, no tengas el complejo de Saúl. Saúl de la Biblia, no es Saúl que tenemos aquí, no. ¿Cuál es el complejo de Saúl? El primer rey de Israel. El complejo de Saúl era, no hay nadie mejor que yo para hacer lo que soy y hacer lo que estoy haciendo. Wow. Y ni cuenta se había dado, ¿no? Que había un pastorcito de 12 años de edad. Ese sí sería rey, David. Por lo tanto, no tengas el complejo de Saúl, por favor. De que no hay nadie mejor que yo para estar donde estoy haciendo lo que estoy haciendo. No, hay muchos mejores que tú y que yo. Entonces, ¿por qué a nosotros? Porque Dios nos escogió a nosotros. Gracia y misericordia de Dios. Punto 1. Punto 1 del ministerio efectivo, según Pablo, está basado en la gracia de Dios. Punto número 2. Un ministerio efectivo está basado en la palabra de Dios. Así tiene que ser. Romanos 15:16. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles le sean una ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Cada ministerio está basado no en una personalidad, no en la fama del predicador, no en un templo maravilloso y bonito, no en un concurso de popularidad, no en la publicidad, no. Cada ministerio efectivo tiene como base la palabra de Dios. Se acabó, nada más, nada más. Número 3. Cada ministerio de Dios es realizado para la gloria de Dios. No para la gloria del ser humano, no por la fama, no por el dinero. Romanos capítulo 15, versículos 17 y 18. Tengo pues de qué gloriarme, escuche eso. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere. Porque no osaría hablar, sino de lo que Dios ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. O sea, ningún ministerio verdadero está basado en promover a alguien, a colocar a alguien en un pedestal como semidios. Algunas personas piensan todavía que Pablo tenía un problema de ego, su alter ego. ¿Sabe por qué? Porque en 6 ocasiones, en el Nuevo Testamento, Pablo dice, sígame, sigan mi ejemplo. Algunas veces puede sonar como arrogancia, soberbia, prepotencia. Sígame. Pero mira lo que sigue, como yo sigo a Cristo. Sígame, como yo sigo a Cristo. El detalle es que puede sonar arrogancia, pero no era arrogancia. Pablo entendía la naturaleza humana. Y Pablo sabía que seguir modelos es parte de nuestra naturaleza. Seguimos modelos. Y Pablo decía, si van a seguir a alguien aquí en ese planeta, síganme a mí, al menos yo sigo a Cristo. El día en que yo deje de seguir a Cristo, no me sigan. Guardando las proporciones. Hay personas que hoy entran en depresión post-Facebook, porque alguien los bloqueó y ya no siguen a alguien, no sé qué, y ya entran en depresión. No me quiere, no me ama. Fantástico, ¿no? Tan pequeño eres para que tengas depresión por una red social. ¿En serio? Pablo decía, sígame a mí porque yo sigo a Cristo. Punto. Es el punto. No soy su Dios,
Pero si quieres un modelo terrenal, si vas a buscar a alguien aquí en la tierra como modelo, al menos sígame a mí. Es parte de nuestra naturaleza. Te voy a definir lo que es humildad. Humildad, ¿ok? La Escritura, la Biblia nos enseña que humildad significa ser honesto con respecto a tu debilidad y reconocer que tus fortalezas vienen de Dios. Eso es humildad según la Biblia. La humildad no es negar que tienes fortalezas, iglesia, no es eso. Es reconocer que tienes debilidades. Según la Biblia, eso es humildad. Reconozco que no puedo, pero contigo, Jesús, sí voy a poder. Eso es humildad. Cada uno de ustedes tiene fortalezas y todas ellas vienen del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cristo lo dijo: lejos de mí nada podéis hacer. Esa es humildad. Reconozco que tengo debilidades, pero también reconozco que mi fortaleza viene del Señor. Eso es ser humilde. Número 4. Un ministerio efectivo es realizado en el poder de Dios y no en la técnica humana. Romanos 15, versículo 19. Con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Lírico, como habíamos dicho, Albania, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. El servicio al Señor no se hace con un curso de autoayuda o en el poder de una actitud mental positiva. El ministerio espiritual, iglesia, necesita ser ejercido con poder espiritual, no poder humano. La pregunta es, ¿cómo sabes si Dios de verdad está obrando en ti? Mira a tu alrededor. Personas son cambiadas, matrimonios son otra vez sanados, corazones son levantados porque eres cristiano y has hablado de Cristo a los demás. Esté seguro, si tú lo haces, Dios hará algo. Pero primero eres tú, da el primer paso. Predica la palabra, que se te cruza enfrente. Número 5. Un ministerio efectivo, algunos dicen eficaz, pero yo encontré efectivo, que no solo es dinero, efectivo también es algo que funciona. Un ministerio efectivo es planeado de acuerdo con el propósito de Dios. Pablo tenía un plan, él tenía un plan, y fue muy claro en su plan, fue muy estratégico en lo que planeó. Él fue a las ciudades claves del Imperio Romano, ciudades claves, escogió lugares que eran centros de intercambio cultural, comercio y centros de viajes. Y ahí plantó la iglesia, para que de ahí pudiera extenderse un poco más. Romanos 15, versículo 20 al versículo 22. Y de esa manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Pablo dijo: yo voy a lugares donde nadie ha escuchado de Cristo, nadie. Sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él verán, y los que nunca han oído de Él entenderán. Por esa causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. O sea, esa fue la carta a Roma. Por supuesto que ya había una iglesia en Roma. Pablo no la fundó. No sabemos quién fundó, pero alguien había fundado una iglesia en Roma. De hecho, él escribió una carta a la iglesia en Roma. Significa que ya había una iglesia en Roma. Y no hablo del Vaticano. Y no hablo de nada de eso. Pero allá había una iglesia verdadera. Allá había una iglesia cristiana en ese lugar, en la capital del imperio. La pregunta es, ve la lógica. Si Pablo va a lugares donde no había iglesia, ¿por qué va a Roma? Si já havia uma igreja aí? Pode pensar. Pablo se volvió louco? Não. Pablo era estratégico. ¿Por qué va a Roma? Quando toda a sua estratégia era ir donde não havia igrejas. Bueno, há uma resposta. Romanos 15, versículo 23 e versículo 24.
Pero ahora, no teniendo más campo en esas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser, está subrayado, y ser encaminado allá donde, a España. ¿Por quién? Por ellos. Y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Roma nunca fue el destino final de Pablo. Él iba a pasar por Roma. Su tirada era España. Roma simplemente es un punto de parada en el camino a España, donde nadie había estado antes predicando la palabra y donde Pablo quería sembrar una iglesia. Pablo iba a Roma a pedir ayuda financiera a la iglesia de Roma para ir a España. Eso fue. Por eso la carta a los romanos. Uno lee la carta y piensa, wow, él la fundó. Así como habla, pero no sabemos quién fundó la iglesia en Roma. ¿Estás pensando, pastor? Me dijeron que fue Pedro. No, Pedro nunca fue a Roma, olvídalo. Pero pastor, en el Vaticano está la tumba de Pedro. Sí, ahí la vimos cuando fuimos. Está vacía, Pedro no está ahí, ¿no? Para empezar. Pero bueno, Pablo quería ir a Roma para pedir ayuda financiera para su viaje misionero a España. No sabemos si Pablo llegó a España, no hay un registro, no hay, porque fue encarcelado en Roma, acuérdense. No sabemos si llegó o no a Roma, pero su intención era ir a Roma, pasando por ahí e ir a España, de paso nada más. Y por último, pero no menos importante, número 6, un ministerio efectivo es respaldado por el pueblo de Dios. Pablo menciona 2 formas en las que los romanos podían participar en ese ministerio. Él dice, ustedes lo pueden hacerlo financieramente y orando por mí. 2 maneras. Si pueden las 2 juntas, mejor. Ayúdame financieramente para que yo vaya a España a predicar la palabra y por supuesto oren por mí. Romanos 15, versículo 25 al 27. Mas ahora voy a Jerusalén. Miren lo que hace Pablo. La iglesia de Jerusalén estaba pobre, estaba quebrando. Y Pablo decide hacer una campaña para recaudar fondos para llevar allá el dinero. No se quedó con el dinero. No dijo, ok, de aquí agarro porque voy a España. No lo hizo. Era honesto, era cristiano. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos. Porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. O sea, tanto han recibido de Cristo y no le da nada, para que la obra siga avanzando, por lo que Pablo habla y habló. Un ministerio genuino será ayudado financieramente por el pueblo de Dios. La oración es obligatoria, pero también recibirá ayuda financiera para que la obra se siga haciendo. 6 características de un ministerio efectivo según la vida de Pablo. Se ponen de pé, por favor, todos de pé. Todos de pé. Repito rápidamente para que no pierdan la línea. Los 6 principios son estos. Primero, un ministerio efectivo está basado en la gracia de Dios. Número 2, un ministerio efectivo está basado en la palabra de Dios. Número 3, cada ministerio de Dios es realizado para la gloria de Dios. Número 4, un ministerio efectivo es realizado en el poder de Dios y no en la técnica humana. Número 5, un ministerio efectivo es planeado de acuerdo con el propósito de Dios. Y número 6, un ministerio efectivo es respaldado con dinero y oración por el pueblo de Dios. Y sí, eres ministro. Quizá no seas
no estés llamado específicamente a ser pastor, pero eres ministro y ministra del Evangelio. Tienes que predicar la palabra. ¿Sabe por qué? Porque Cristo viene y viene pronto. Si tú no lo haces, vidas irán al infierno. De verdad, o sea, no quiero ser tan rudo, pero lo seré. Lo seré. No quiero colocar una losa en tu espalda. Nadie aquí tiene el ministerio del pípila, ¿verdad? Pero tienes que cargar con ese peso. Dios te ha dado todo, dice Pablo, conocimiento, bondad y herramientas para que prediques la palabra, evitando que personas vayan al infierno. La pregunta hoy, iglesia, no es ¿cuántas personas hay en el cielo por ti? Voy a cambiar la pregunta es ¿cuántas personas irán al infierno por ti? ¿Por qué no hablas de Cristo? Yo te voy a invitar a que pase aquí delante los que quieran pasar, vengan al altar, preséntate ante Dios y dile: Señor, yo sé que no he hecho todo lo que me has dado para hacer, pero me esforzaré, ayúdeme a hacerlo. Los que quieran pasar, pasen, y los que no, usen sus sillas como altar, por favor. La cosa es que oremos, vamos a orar, sea en la plataforma o sea ahí. Abre tu corazón hacia la posibilidad de ser mucho mejor de lo que eres, de hacer mucho más de lo que estás haciendo. Yo escribí algo y te lo voy a compartir. Señor, te agradezco por los que están hoy en Gracia y Paz. Te agradezco, Señor. Te agradezco por tu fidelidad y su fidelidad hacia ti y a tu palabra, que se hace evidente al tomar tiempo este día, con ese calor, para venir a tu casa y estudiar, cuando pudieron estar hoy en otros lugares haciendo otras cosas. Te agradezco, Señor, por todo el apoyo que tenemos de tu pueblo en esta iglesia, tanto financieramente como en oración. Te agradezco porque hay personas que son generosas en Gracia y Paz al dar, y que alegremente diezman y alegremente dan para que la obra siga avanzando. Te agradezco por ese sentido de generosidad en nuestra iglesia Gracia y Paz, Señor. Señor Jesús, te agradezco por las oraciones, por nuestro equipo ministerial, por mí, por mi familia, por nuestra iglesia y por todos los ministerios aquí en Gracia y Paz. Gracias por aquellos que nos cubren en oración. Te agradezco inmensamente por ese apoyo, Señor, y bendícelo a todos ellos y a todas ellas que lo hacen. Señor Jesús, que nuestra iglesia te glorifique todos los días, a ti, no a nosotros. Que nuestra iglesia viva la verdad del Evangelio, no la mentira de la humanidad. Y que nunca seamos motivo de vergüenza para tu nombre. Que nunca te avergoncemos, Señor, por actitudes, pensamientos, acciones, pecados y deseos. Porque tú mereces lo mejor, no lo peor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Sigan orando, por favor. Ahora haz tu oración. Esa fue mi oración. Señor Jesús, cubrimos ese pueblo con tu palabra, con tu amor, con tu sangre derramada en la cruz. Sea con todos nosotros, Señor. Es cierto, es un día hermoso allá afuera. Podemos estar haciendo muchas cosas, pero preferimos primero tú, estar en tu casa. Y la sentencia es esta, Señor: busca primero mi reino, mi justicia, y lo demás yo voy a añadir. Estamos aquí porque buscamos a ti primero, Señor. Lo demás vendrá por añadidura. De algo estamos seguros, Padre. Estamos aquí por ti, nada más por ti. Gracias. Amén y amén. Se ponen de pie, por favor. Sigan orando, pero regresen a sus lugares, los que pasaron aquí. Se ponen de pie, por favor. Y una vez que están ahí, pues den un aplauso a Jesucristo. Él es digno de eso y de más cosas, ¿verdad? Es por Él que estamos aquí.
Aleluia. Nunca se te ocurra intentar ser más famoso que Cristo, o que tu nombre aparezca por encima de tu Señor. Si vas por ese camino, para tantito tu carro, baja, pide perdón, ora y regresa al camino de humildad. Así tiene que ser, porque nadie es superior a Jesucristo, absolutamente nadie. En ese mismo sentido de humildad y de entrega y obediencia, pues vamos a diezmar, vamos a ofrendar al Señor para que la obra siga en gracia y paz. Y de hecho hoy el hermano Pepe y algunos hermanos están en la misión en Arroyo Sarco, van a retomar la construcción del auditorio que están levantando allá. Oren por ellos y por ellas que están allá en ese día. No ha sido fácil, y con la pandemia menos, pero Dios ha sembrado la iglesia allá y va a crecer y va a prosperar. Es un sueño, otra misión de gracia y paz, y vamos adelante y vamos caminando. Llegará el tiempo en que vamos a invitar a personas de aquí a visitar allá, y vamos para allá a hacer un culto de acción de gracias allá. Va a ser maravilloso. Todavía no, pero muy pronto así será. Vamos allá a inaugurar el templo de la misión de Arroyo Sarco de Gracia y Paz.